Bienvenidos a un nuevo capítulo, quinto capítulo ya de Espejo Constitucional, donde pretendemos comparar entonces la legislación vigente, la constitución de don Ricardo Lagos, con la propuesta de la Convención Constitucional. Cada martes y viernes entonces vamos al aire con un tema distinto, así que todos sean bienvenidos a este streaming de Piensa Liberal. Pueden entonces colaborarnos haciendo like a este video, también con super stickers, super chats y también a través de la página web. Si usted no está conectado en este momento, puede hacerlo a través de la página web piensaliberal.cl, a través de Patreon y Flow. Bueno, hoy día vamos a comenzar el programa compartiendo una nueva herramienta del Instituto Res Pública. Señor director, mostremos entonces lo que es el semáforo constituyente. Es una herramienta entonces que va categorizando los distintos temas con semáforo rojo, amarillo y verde respecto de, les voy a leer directamente lo que dice Res Pública. Entonces dice, la Convención Constitucional recogió en el proyecto ciertas libertades, aunque por su redacción o al menos 6 serán afectadas o seriamente limitadas en caso de que se apruebe el proyecto, mientras que solo 4 de ellas están redactadas en forma positiva. Entre las libertades cuya nueva redacción es perjudicial se encuentra la libertad de asociación, de emprender, de enseñanza y de manifestación. Mientras que las positivas se encuentran todas relacionadas con la libertad de pensamiento y de expresión por cualquier medio. Entonces ustedes pueden ver ahí las distintas normas que tienen semáforo rojo, semáforo amarillo y semáforo verde. Súper buena herramienta para que usted se pueda guiar de lo que realmente nos está proponiendo la Convención Constitucional. ¿Cierto? Ahí estamos viendo entonces en pantalla el semáforo constitucional, esta iniciativa, como les digo, de Res Pública, y quería abrir el programa de hoy para destacar esta herramienta que nos ofrece esta institución. Y hoy día particularmente vamos a ver el tema de los animales en la Constitución. En esta nueva convención, entonces, sí se incluye a los animales en el texto constitucional, donde son señalados como seres sintientes, con derechos, entre otros, a vivir una vida libre de maltrato. Súper bien hasta ahí, ¿cierto? Pero bueno, veamos las implicancias. Y para resolver esta y otras dudas, tenemos a un tremendo invitado. Él es médico veterinario republicano, fue director de comunicaciones del Colegio Médico Veterinario en 2008 y actualmente es columnista de FNM y panelista de No Más TV. Les hablo de Carlos Alberto Andrius, a quien damos la cordial bienvenida. Carlos Alberto, buenos días. No te veo, Carlos Alberto, ni te escucho. Bueno, ahí estamos entonces con un pequeño problema de conexión, ahí lo veo. Ahora sí, Carlos Alberto, ¿me escuchas bien? Parece que no, parece que estamos con algún problema de conexión. Yo solo veo tu imagen, pero no escucho. A ver, háblame un poquito, Carlos Alberto. No, me parece que estamos con algún tipo de inconveniente. Ahí vamos a revisar, ¿cierto? Nuestro equipo de producción está revisando esa conexión para dar la bienvenida entonces al médico veterinario republicano, director de comunicaciones, como les dije, del Colegio Médico Veterinario en el 2008. Actualmente participa siempre como columnista en Fundación Nuevamente y también es panelista en No Más TV. Bueno, primero que todo les voy a recordar que el voto del plebiscito de salida es obligatorio, ¿cierto? Y quien no asista a los locales de votación arriesga una multa entre 0,5 y 3 UTMs, unidad tributaria mensual, es decir, más o menos, considerando la UTM del mes de junio, entre 28.779 pesos y 172.671.
bien carita entonces saldría el no concurrir a votar este próximo 4 de septiembre. También usted si no está en Chile, por supuesto, pues ahí está, Carlos Alberto, ahora sí me escuchas. Sí, perfecto, no tengo la menor idea de qué es lo que ocurría. Ah, bueno, cosas de la tecnología. La tecnología a veces falla y uno alega, pero resulta que gracias a ella estamos pudiendo estar conectados, ¿cierto? Junto a todo nuestro público, maravillosamente. Carlos Alberto, ¿qué te parece entonces que pasemos a revisar de inmediato nuestra norma vigente? Lo que dice la Constitución. Vamos, señor director, con esa lámina entonces. Déjenme contarles que la Constitución vigente no hace referencia a los animales, a los animales en la Constitución, ¿sí? La Constitución del 2005 del presidente Lagos. Entonces, pero sí a nivel legislativo, en 2009 el Congreso de Chile aprobó la Ley sobre Protección de Animales que establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitar sufrimientos innecesarios. Además, nuestro Código Civil señala a los animales como bienes muebles semovientes. Veamos entonces, Carlos Alberto, pasemos entonces a lo que hoy día propone la Convención Constitucional en el nuevo borrador. Ya, a ver. Entonces, cuéntame, ¿tienes alguna observación? Ya, principalmente las constituciones están hechas para limitar el poder del Estado hacia los ciudadanos. Esa es la finalidad de una constitución. Por ende, el tema de los animales no es tan relevante a la hora de abarcar el tema de los animales en una constitución. Y esta constitución claramente es extremadamente maximalista, que trata de abarcar literalmente todos los temas. Yo entiendo que en una constitución se pueda proteger los animales de cierta forma o se pueda hacer referencia a eso, pero principalmente el tema de los animales va más bien a nivel legislativo en cuanto a leyes, ya sea el Código Civil, el Código Penal, el Código Sanitario, pero a nivel constitucional, en mi opinión personal, creo que no debiera de estar tan remarcado como lo está en esto, y sobre todo creo que con conceptos absolutamente errados y equivocados. ¿Ya? Para explicarte un poco, cuando la Constitución habla de la sintiencia de los animales, ¿ya? Esto es un panfleto político, de esta forma. Esta terminología de sintiencia de los animales partió hace varios años ya. Josefa Rasuris, cuando era candidata a la alcaldía por Providencia, ella misma puso Providencia declara a todos los animales como seres sintientes. No aparejaba ni un presupuesto, no aparejaba ninguna normativa. Básicamente era un panfleto populista a 2 meses de las elecciones que, bueno, finalmente las perdió con Evelyn Matei. A mí me tocó debatir con Jaime Parada, que era concejal de Providencia en ese momento, en el cual le dije, esto es una medida absolutamente populista, porque ¿qué quiere decir que reconoce la existencia en animales? O sea, si yo voy caminando por Providencia y piso una hormiga, ¿me van a hacer algo? ¿Me van a decir algo? No tiene ninguna implicancia. Y esto parte principalmente porque en esos entonces se empezó a atacar el tema que la ley actual, el Código Civil, reconoce a los animales como bienes muebles, específicamente semovientes. Expliquemos un poco qué es eso. Eso, sí. Un bien mueble es aquel que yo puedo mover de un lado a otro. ¿Cuál es la gracia de los bienes? La gracia de los Sí, ahí estamos, parece que se quedó congelado la conexión de Carlos Alberto, nos hablaba entonces de ahí viene de nuevo, la tecnología nos juega a veces malas pasadas, pero bueno. Vamos, pasemos entonces, señor director, mientras se puede conectar Carlos Alberto, pasemos a la norma que nos propone el borrador de la Convención Constitucional. Eso, perfecto.
ahí mientras se va conectando Carlos Alberto. Entonces dice en el artículo 23 de los animales. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a una vida libre de maltrato. El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Pero qué duda cabe, ¿no? Qué duda cabe. Pero qué, yo quería saber, y lo que queríamos conversar con Carlos Alberto, ¿van a poder seguir existiendo las granjas animales, los zoológicos, la industria ganadera, la industria lechera, ¿cierto? Si, por ejemplo, se pretendieran hacer vacunas en Chile, que es una idea que está en el ambiente, ¿habrá experimentación en animales? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, recordemos entonces que la Comisión del Medio Ambiente presentó un total de 38 normas más 2 artículos transitorios en su primera oportunidad, que fueron rechazados el 85. Ahí estamos entonces de nuevo con Carlos Ya, Alberto. me, Algo me, pasa con... me conecté al celular. Está. Ah, mejor. Sí, Ya, de repente parece, funciona. sí, el Sí. internet, Wi-Fi. Oye, entonces, como te iba diciendo, la gracia de los bienes es que uno puede ejercer derechos sobre sus bienes y también adquiere responsabilidades. Si yo tengo un auto, en cierta forma tengo el derecho de uso, goce, disposición de mi auto, es mío, pero también tengo que cumplir ciertas responsabilidades como tener carnet de manejar, tener toda su mantención al día. En el caso de los animales, a ser considerados bienes, nos da en cierta forma la propiedad sobre ese animal, no solo a nivel de mascotas, también a nivel de ganadería, en donde obviamente es muy importante la propiedad privada en ese sentido. La gracia de que nosotros seamos dueños de nuestras mascotas porque son un bien es que también nos podemos hacer responsables cuando esta mascota, de cierta forma, si sale a la calle y muerde a un vecino, obviamente yo soy responsable por lo que ocurra con esta mascota, también soy responsable de mantenerla, cuidarla. Y es por eso que es tan importante mantenerla como bienes. Lo que buscaba este movimiento, al decir que las mascotas no son muebles, son seres sintientes, decían, en cierta forma es poco a poco ir quitándonos derechos a nosotros. En este caso, el derecho de propiedad, ¿ya? Porque si nadie puede ser dueño de una mascota, entonces, ¿quién ejerce responsabilidades? Y las leyes actuales y vigentes no se podrían emitir, porque resulta si tenemos una ley de tenerse responsable que sanciona el maltrato animal y muchas otras cosas, si yo no soy dueño de mi mascota, no me pueden hacer nada. Entonces, es una contradicción a la legislación. Después, cuando hablamos de que las mascotas, en cierta forma, o los animales son seres sintientes, eso es algo obvio. No me están diciendo nada, no, es obvio que un animal siente, sobre todo los animales que tienen un sistema nervioso desarrollado, es obvio que sienten. No necesito que una ley me lo diga, es como que nos digan los seres humanos somos seres pensantes. Es obvio, no necesito que una constitución ratifique algo que es obvio. Entonces es una redundancia con palabras bonitas para esta forma generar una cierta adhesión a esto. Después, por otro lado, la misma constitución actual habla de que se reconoce en cierta forma a todos los animales y se respeta a todos los animales. Pero por favor, cuando es tan genérico con los animales, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Un animal, el reino animal, va desde el protozoo hasta una ballena azul. Es una gama gigantesca. ¿Qué es lo que pasa? Yo como médico veterinario, cuando desparasito un perro, lo que busco es matar pulgas y garrapatas o parásitos gastrointestinales. ¿Me van a denunciar por maltrato animal por estar matando garrapatas? Entonces, la verdad es que es una locura. Una locura esto, estar considerando a todos los animales como seres sintientes cuando muchas veces la medicina va para matar ciertos animales, o sea, parásitos, yardias, que son protozoos. Entonces, la propuesta constitucional creo que abarca un tema, uno, que no lo entienden, dos, que no tiene ninguna relevancia porque considerar la sintiencia en animales es una redundancia ridícula, y tres, el hecho de considerar el respeto por todos los animales y que hay que cuidarlo y protegerlo, la verdad es que también es contradictorio porque la finalidad de cierta forma a veces es, como un veterinario, es matar animales como garrapata u otro tipo de animales. También se contradice con el tema cuando habla del maltrato animal. La legislación actual protege todo eso y protege muy bien todo lo que es el código sanitario en cuanto, cuanto a la producción, cosas por el estilo, la ley Cholito, protege muy bien toda esa regulación.
Entonces, la verdad es que también va en contradicción, porque si tú hablas de que no hay que ejercer ningún tipo de maltrato animal sobre los animales, chuta, entonces empecemos a cerrar toda la ganadería, empecemos a cerrar toda la pesca, empezáis a atacar demasiadas cosas que se podrían ver mermadas o afectadas por esta consideración a nivel constitucional que ninguna ley que está abajo la puede contradecir. Entonces resulta si el día de mañana yo voy a pescar a un lago, me pueden decir, oye, la constitución prohíbe el maltrato animal y tú al pescar un pez estás cometiendo maltrato animal. Entonces, al final, se trata de hilar tan fino en la Constitución que al final eso puede afectar a toda la legislación posterior. Y yo personalmente creo que no es materia constitucional, sino que es materia legislativa. Y por otro lado, también súper relevante, el problema de las leyes no es que existan, muchas veces no es que existan o no, es si son aplicables. O sea, cuando tú pones una ley, no solo tiene que existir la ley, también tiene que existir la intención de la población de cumplir la ley y para, en cierta forma, obligar a que la gente que no la quiera cumplir la pueda cumplir, tiene que haber también una fiscalización. El problema de las leyes que hay en Chile, referente a animales, principalmente la ley Cholito, es que no hay fiscalización. No hay, es solo letra muerta. Y ese es el gran problema. Resulta que se hizo una ley en donde hay que ponerle chip, hay que tener esterilizado a tu mascota, hay que hacer una serie de cuidados, pero no se piensa que no es lo mismo una persona que vive en una ciudad a una persona que vive en un lugar rural. O sea, anda a explicarle al gallo del campo que tiene sus perros. Oye, todos tus perros tienen que estar chipeados, tienen que estar desparasitados, tienen que estar vacunados. Oye, por favor, te mirás con cara de quién me estás hablando. Entonces creo que es poco realista esas leyes que son muy, de esta forma, son relevantes y a niveles de países desarrollados se aplican, pero resulta que muchas veces no van acorde a la realidad de nuestro país y principalmente acorde a la realidad de ciertos sectores. Eh, Resulta que también me llama mucho la atención a mí que en los últimos años los grupos animalistas eran muy importantes y salían a las calles, marchaban cuando ocurrió lo del perro Cholito. O sea, eran manifestaciones importantísimas, pero resulta que ahora salió Boric, todas estas agrupaciones están calladas, no salen por Exacto. ningún lado. Y resulta que las cifras de animales hoy en día son mucho peores que antes. Antes se calculaba que había cerca de 1 o 2 millones, un millón o menos, de perros en las calles. Hoy en día estamos hablando que hay más de 4 millones de animales que viven en las calles. Estamos hablando que hay cifras de cerca de 16 millones de perros y gatos en Chile. O sea, es casi 1 a 1 con las personas. Si Y a son eso cifras... le ¿Mm? sumamos hace unos días, ¿te acuerdas que vimos en las noticias que habían matado a una yegua preñada, mataron 3 caballos en el sur, en la macrozona sur, ¿cierto? En un ataque terrorista. O sea, y todas, como tal, como tú bien dices, todas las agrupaciones minimalistas, pero calladas, o sea, nadie dice nada. Entonces, realmente te das cuenta que es finalmente un tema ideológico. Pero por sobre todo, es por eso que yo te digo que el tema de la sintiencia en animales, nos quieren quitar el derecho de propiedad de los animales propiamente tal, que es lo que en muchos aspectos de la sociedad se busca, quitarnos derechos. El tema de considerar a todos los animales como seres de sintiencia y protección es una locura. Entonces, pero en cosas que ocurren hoy en día, porque el caso que tú me estás nombrando es solo uno, esto ocurre todos los días. Y lo usan, los grupos terroristas lo utilizan como medio de presión. De esta forma, matan al animal y muchas veces te dejan la cabeza del animal en la entrada de tu predio, de tal forma de ir amedrentando, Qué de que horror. esto después te puede ocurrir a ti. Entonces, Exacto. está desbocado y los animalistas callados. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de estas agrupaciones animalistas son de izquierda. Y ahora que son gobiernos, no les conviene estar trayendo a la palestra todas estas cosas. A nivel de Congreso estaba la agrupación Parda, que eran parlamentarios por los derechos de los animales, donde había puro cuoteo político en las personas que trabajan ahí, eran puro frente amplista, que la verdad es que no han hecho mucho más que, porque el tema de la tenencia responsable ha traído mucha plata. Es como cuando uno habla del tema del calentamiento global, es una industria gigantesca a nivel mundial que genera millones de dólares, donde ponen a ciertos personajes como la Greta Thunberg y otras personas como paladines de esta forma de que hay que seguir estos ejemplos y todo, cuando son personas que en realidad no han ganado, no tienen mayor experiencia en estos temas. A nivel de tenencia responsable es lo mismo. Es una industria en donde hay personas que han ganado mucho dinero haciendo charlas de tenencia responsable, haciendo muchas cosas relacionadas a esto. Yo te voy a un ejemplo. A nivel de educación, cuando hablan que la educación hay que mejorarla, bueno, el problema es que se pierde mucha plata. Yo hacía charlas de tenencia responsable en colegios privados o en jardines, en muchos lados hice mucho tiempo, estas charlas donde nunca cobré.
A lo más la profesora me regalaban un chocolate en agradecimiento por ir, pero resulta que una vez fui a un colegio público, me pidieron si podía ir, y yo le dije, oye, feliz, ningún problema, voy a hacer la charla, y me dicen, ya, pero ¿cuánto cobráis? No, la verdad es que yo no cobro por esta charla, lo hago feliz. No, es que tenéis que cobrar. Pero dije, ya, bueno, a lo más te cobro ya, no sé, benzina y para allá, bueno, pues ya que tengo que cobrar, serán 10.000 pesos, 20.000 pesos, no más. No, es que necesitamos que cobrar más. Pero, ¿cómo voy a cobrar más? Y yo decía, colegio público, cuando los colegios privados nunca me pego. Y resulta al final me obligaron a que yo cobrara 100.000 pesos. Y después entendí que es porque los colegios públicos, tienen que utilizar todo el presupuesto que les dan, porque si no, al siguiente mes les bajan el presupuesto. Entonces, imagínate, si te estoy tomando un caso muy chiquitito de despilfarro de plata, imagínate esto a nivel global o a nivel estatal. Se pierde mucha plata. Entonces, la industria debe ser responsable a nivel estatal. Si tú estás hablando que a mí por una simple charla me obligaron a cobrar 100.000 pesos, imagínate los gallos que se dedican a eso. Haciendo charlas en todos los colegios públicos, a nivel estatal, en el parlamento, en todos lados. Entonces, la gente no ve que detrás de toda esta buena intención de los seres sintientes y todo esto, hay una industria y hay una ideología gigantesca. O sea, si es que realmente fueran personas que les importa el tema de los animales, como nos pueden importar a muchos de nosotros, estarían ahora marchando por todos los animales que mueren día a día, por todos los animales que se maltratan, por todos los perros que mueren todos los días atropellados, por todos los gatos atropellados, envenenados, esto todos los días, por todos los animales que en la Araucanía mueren todos los días, por una serie de cosas. Los faenan ahora. Exacto. ¿Cierto? Entonces al final ellos atacan a la industria, no que el maltrato animal, atacan al rodeo, atacan a las cosas que pareciera que les molesta, pero no atacan la raíz del asunto, que son realmente los actos delictuales que ocurren contra los animales. Entonces, creo que es un serio problema. También a mí muchas veces me atacan porque yo no me considero animalista. Es como cuando hablan de feminismo. Creo que el feminismo es una palabra que ya es tan trillada que uno dice, ay, que ya me tiene aburrido. Pero creo que hay que diferenciar. Un feminista debiera de velar por la igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de oportunidades. Eso es ser feminista. Lo que hoy en día vemos son hembristas, que ponen a la mujer por sobre el hombre, en desmedro del hombre y al final el macho opresor y todas estas cosas. Cuando se habla de animalistas, un animalista, por definición, debería ser una persona que defienda a todos los animales de acuerdo al orden que cumplen en el ecosistema. Hoy en día lo que vemos no son animalistas, son perristas, gatistas, defienden un solo animal. Especista, ¿no? Claro. Resulta que yo, como médico veterinario, defiendo a todos los animales en el orden que están en el ecosistema. La verdad es que para mí el animal prioritario en Chile son los animales propios de nuestro ecosistema. El pudú, el cóndor, el huemul, y esos son los animales que tenemos que proteger porque no se encuentran en ningún otro lado del mundo. Entonces, si nosotros tenemos una visión de solo defender al perro, chuta, nos ponemos problemas porque resulta que el perro es una especie introducida en Chile que genera daños en todo orden ecológico. Y no solo en Chile, en otros países del mundo también. Que un puma, resulta que hay un puma por muchos kilómetros cuadrados porque son muy territoriales, especialmente el macho. Que una jauría de perros ataque a un puma, el puma no tiene ni una posibilidad. Que una jauría de perros ataque un pudú, ataque un zorro, ataque un cóndor, ataque un lobo marino, no tiene ni una posibilidad. Entonces resulta que yo, como animalista que defiende a todos los animales en el orden ecológico que tienen, defiendo obviamente a los animales propios de nuestro ecosistema. Y es por eso que muchas veces, para poder defender ciertos animales, tiene que ir en desmedro las especies introducidas. Y no solo el perro, también tenemos otros casos, como en el sur de Chile, a la gente de izquierda que tanto le interesa el tema del agua. Resulta que en el sur, los castores en el sur que fueron introducidos, cambian los cursos de río, dejando a poblaciones completas sin sustento de agua, dejando lugares secos, porque al final cambian los cursos con los diques que hacen. Eso aparentemente no le importa. Con la cotorra argentina que está acá, que resulta que está en todas las plazas y desplaza a otras especies a nivel de agrario. Resulta que se comen las semillas de la gente que está plantando, sobre todo en las zonas alrededor de Santiago. Entonces, los animales introducidos, lamento decirlo, pero no son especies propias de Chile, son especies que generan un impacto medioambiental muy severo y obviamente hay que preocuparse de mantenerlas controladas. Y mira lo que
Dime. Perdón, Carlos Alberto. Mira lo que dice FM, dice, la hipocresía grande es eso de los perros comunitarios, callejeros que son de todos, pero no son de nadie. Muerden a personas en la calle y paga moya. Saludos. Toda la razón, FM. Déjame contarte, entonces vamos a ver las opiniones de, digamos, de estos animalistas, ¿no? Te cuento que la Comisión de Medio Ambiente presentó un total de 38 normas más 2 artículos transitorios que en primera instancia fueron rechazados en un 85%. Es decir, esto no, lo que quedó no es nada comparado con lo que se proponía. Esto fue Era una locura. era una locura, exactamente. Entonces los invito a ver a la coordinadora de la comisión, la convencional Camila Zárate, en entrevista con Tele 13 Radio. Adelante, señor director, por favor. Tanto a los animales también hubieron avances importantísimos. En el fondo vamos a tener una constitución que reconoce a los animales a nivel constitucional, reconoce su sintiencia, reconoce su individualidad y reconoce sus derechos. Y eso también es muy importante porque significa un paso importante que estamos dando como sociedad para descosificar a los animales y entender que, por ejemplo, el delito que permite que no sean maltratados va a ser derechamente un derecho de los animales. Y a su vez también estamos reconociendo la importancia para avanzar en una mejor sociedad que no maltrata animales o que incluso va cambiando cada una de sus prácticas con respecto de ellos a través de la educación basada en la empatía. Entonces, ¿qué pasa con la industria alimentaria? ¿Qué pasa con la industria de la carne, con la industria de los pollos, con la pesca? Porque incluso hubo objeción de los propios pueblos originarios que tienen entre sus prácticas la pesca y la caza de animales. Claro, lo que pasa es que la norma derechamente no prohíbe esas actividades. Lo que va a suceder es que luego la legislación posterior va a tener que adecuar las regulaciones con respecto a esas actividades. Por ejemplo, si es que es deber del Estado, porque eso es lo que estamos estableciendo, la protección de los animales y en particular el derecho a vivir una vida libre de maltrato, en donde ya no solamente los animales se les reconoce que son sintientes, que tienen la capacidad de tener experiencias positivas y negativas, que es algo totalmente reconocido incluso, en muchas constituciones de otros países, sino también se entiende que tenemos que resguardar las personas y sobre todo el Estado el derecho a que no sean maltratados, porque como tienen la capacidad sintiente, ¿cierto? No esperamos como sociedad que sigan viviendo el maltrato. Entonces, en ese sentido, van a tener que haber ajustes y la industria que todavía existe va a tener que, obviamente, también ajustarse. Y de hecho, también, y eso es algo que hay que conversar con pueblos originarios, porque desde los pueblos originarios hay una visión de que ellos no maltratan animales porque viven en armonía con ellos, los cuidan y a su vez luego se alimentan de ellos por opción de ellos. Entonces, acá lo que importa es cómo vamos adecuándonos a una sociedad que se relaciona de mejor manera con los animales, entendiendo que no vamos a hacer que la gente que hoy en día consume los animales vaya a dejar de serlo. En ninguna parte dice que eso va a pasar, pero lo que sí se establece es una educación, y ahí es importante cómo se conjuga el artículo 23 con el 25, va a haber una educación basada en la empatía, por lo cual es probable que cada vez más personas o tomen una decisión distinta o vayan también cuestionándose algunos comportamientos, pero la norma en sí no hace ningún tipo de prohibición de que la gente consuma animales. Eso es importantísimo establecerlo, porque la categoría de seres sintientes, que más que categoría de seres sintientes en el caso de Chile, porque más bien va a ser un reconocimiento de la sintencia, pero también una categoría de que no son solo objetos, sino sujetos, que diríamos que es más un avance mayor, también se ha empezado a establecer en otros países al reconocer a los animales como sujetos de sus propios derechos. Y es también un avance que estamos haciendo, porque la naturaleza también va a tener lo suyo. Lo importante es establecer cuáles son los derechos. Y en ese sentido, con respecto a la naturaleza, por ejemplo, estamos estableciendo que su derecho es a el resguardo de sus ciclos naturales, por dar un ejemplo. Y en el caso de los animales, el derecho, insistir, es a que vivan una vida libre de maltrato. Entonces, hasta ahora no se ha garantizado, por ejemplo, el derecho a la vida, que sería un impedimento total a cualquier tipo de consumo de animales. Claro. Pero Camila, un derecho a vivir una vida libre de maltrato. Bueno, una contradicción vital, ¿no? Si estamos hablando de que los animales tienen derecho a vivir en un
en un entorno en el fondo libre de maltrato, evidentemente que eso se contrapone con matarlos para comérselos. Entonces, ¿cómo dice que en definitiva, cómo ella puede asegurar que esta ley o este artículo del borrador no se contraviene, ¿cierto?, con la industria? O sea, evidentemente que si la industria mata animales para que nosotros los consumamos, los comamos, evidentemente pasa por el maltrato animal. Entonces, realmente lo mismo hemos visto en varios otros temas, donde ellos simplemente dicen, no, pero acá no dice que no se puedan comer, pero sí dice que no se puedan maltratar. Entonces, evidentemente que la normativa después no va a poder contravenir este espíritu del borrador, digamos, donde dice que no pueden ser maltratados. ¿Qué te parece a ti esa contradicción tan típica de la convención? Lo que está claro, las leyes que vengan para abajo no pueden contradecir lo que dice la Constitución. Exacto. O si no, sería norma inconstitucional. Si, es por eso que querían que la Constitución dijera explícitamente que no se podían tocar los fondos de las pensiones. Pero ellos ahora dicen, no, es que la Constitución en ningún caso dice que no los van a robar. Sí, pero tampoco dice que los van a proteger. Pues. Lo único que dicen es que se van a utilizar para, en cierta forma, para pensiones. Ya, pero resulta que el Estado puede hacer un foso común donde te dan un bono vale por, y resulta que después se utilizan esa plata, eso está claro, y se la han robado. Entonces al final es muy importante lo que dice, y en este caso también es súper delicado lo que ella habla, porque ella habla que los animales a partir de ahora no van a ser objetos, sino que sujetos de derecho. Eso es súper grave, porque ¿qué es lo que pasa? Resulta que los sujetos de derecho son dos, están las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Ya? Las personas naturales nos representamos nosotros a mí misma, yo me represento a mí, y en el caso de menores de edad, a mis hijos los representan los padres. En el caso de las personas jurídicas, como empresas o corporaciones o fundaciones, tienen representantes legales que los representan. Mi pregunta es, ¿quién va a representar a los animales? Van a poner otros políticos de turno, van a hacer una agrupación, movimientos. Nosotros representamos lo que dicen los animales pensando en los intereses de los animales. Por favor, van a hacerse representantes de los animales para proteger sus propios intereses y afectar ciertas industrias que no les parezcan. Porque resulta que como la Constitución ahora va a hablar de que los animales son sintientes, hablan de su individualidad. Bueno, resulta que ellos mismos van a determinar, oye, ¿sabéis que nosotros conversamos con el grupo de monos que hay allá y resulta que ustedes no pueden estar ahí? Nosotros somos los que lo defendemos. Oye, estuvimos conversando con las vacas y están ahí en ese predio y la verdad es que no están muy contentas con que ustedes hagan esto. Entonces resulta que es tan ridículo toda esta situación de que los animales tienen que ser bienes, les guste o no, son objetos. Entiendo el tema de todo lo que quieran decir, pero son objetos que de esta forma nosotros como sujetos de derecho decidimos qué es lo mejor para ellos. Y para eso está la legislación, para poder regular todas estas cosas. Entonces, ellos no entienden y se escudan y la gente no se da cuenta que lo único que buscan es velar por sus propios intereses, no están pensando en los animales. Si desde el momento en que dicen que van a hacer una agrupación para defender los derechos de los animales, porque ellos van a defender sus propios intereses a costa de la demanda animal. Pero en ningún caso los animales son animales, hay algunos animales más inteligentes que otros. Después me encantaría preguntarle a ella, ¿dónde está la sintiencia en un protozoo? ¿Dónde está la sintiencia? Por favor, son animales, son del reino animal. Entonces, resulta que, chuta, ¿dónde está la sintiencia en una garrapata? Sí, probablemente siente, pero no por eso voy a dejar de desparasitar a mi perro. Po. Exactamente. Es una serie de aristas que si uno hila un poquito más fino, empieza a darse cuenta que lo que quieren ellos es generar más cargos, porque obviamente esto van a ser más cargos políticos, más cargos de gasto estatal, van a poner a sus amiguillos, como siempre lo han hecho, ahí vamos a generar una comisión junto con otro, para velar por los derechos de los animales, y ahí, al final va a ser, y sobre todo una constitución que defiende casi nada y pone en riesgo la propiedad privada, al final esta misma agrupación con el eslogan de defender los derechos animales van a empezar a atacar todas las industrias que a ellos les molesten. Exacto. Pasemos entonces a ver otra convencional, Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista. Adelante, señor director. En hay un doble discurso de quienes buscan dejar atrás el antropocentrismo constitucional.
Por un lado señalan que una noción abstracta como la naturaleza debe ser titular de derechos, pero se espantan cuando pedimos derechos para los animales. Los animales no son una noción abstracta, son seres sintientes, independientes, autónomos, que pueden subsistir por sí mismos. Hay otros que romantizan el maltrato y el sufrimiento animal y lo justifican como tradición, o peor aún, como deporte. El rodeo es maltrato aquí, como las corridas de toros lo son en España. Aunque algunos acá lo defiendan y les parezca bonito, la verdad es que para muchas personas es un espectáculo sádico en el que se aplaude y disfruta de los golpes a un animal, de su desesperación, de su indefensión, de su sufrimiento. Nunca podré explicarme cómo en pleno siglo XXI hay gente que aún cree que la caza de animales, la cacería de animales, es un deporte. Disparar y matar seres vivos por deporte. ¿Por qué? ¿Los hace sentirse poderosos? Me parece que no hay nada más patético que quien se siente poderoso solo cuando puede avasallar al más débil. Las carreras de galgos implican la crianza de estos perros para echarlos a competir sabiendo que en esa explotación les depara un futuro horrible y una vida muy corta. Porque esas carreras tan bien cotizadas para el mundo de las apuestas y que vive de la promoción de la ludopatía, destruye las articulaciones de esos perros, sus caderas. Incluso estos animales son hallados recurrentemente abandonados en caminos basurales, en las calles, abandonados por sus propios criadores. Cuando se rompen sus huesos o sus cojinetes sangran sin parar, entonces ya no les sirven. No les sirven para sus propósitos lucrativos. Es una barbarie. Nadie aquí está atacando economías de pequeña escala. Una familia que en el campo críe sus gallinas para comerlas ni siquiera está en la ecuación. Nadie quiere prohibirles comer carne, aunque bien les haría asumir, especialmente a quienes aquí se declaran guardianes de la naturaleza, que la industria ganadera es de las más contaminantes del mundo y que más agua utiliza. Nos hablan de castores y bisones como plagas, pero gracias al desarrollo de la ciencia hoy día sabemos que sus poblaciones pueden ser controladas por esterilización masiva. Tengamos mejores políticas públicas. Tengamos mejores políticas públicas medioambientales y que sí pueden evitar el maltrato en vez de promover esa barbarie. No es tan difícil entenderlo. Se trata de consagrar un límite básico, que tengan derecho a vivir sus vidas libres de malos tratos. No es un exceso, es lo mínimo. Y 1000 victipuntos para la convencional Sepúlveda. No, la verdad es que esta gente está loca. Carlos Alberto, yo quería hacerte una pregunta súper básica. ¿En el rodeo se maltrata al novillo? A ver, de partida, ella está comparando peras con manzanas. Ella está comparando el rodeo con las corridas de toro. La finalidad del rodeo no es que el animal muera. ¿Ya? A diferencia de las corridas de toro, donde la finalidad es que el toro muera y lo maten ahí mismo. Y es por eso que las corridas de toro obviamente han tenido... yo creo que hoy en día ya prácticamente no se hacen. La última vez que estuve en España, de hecho, muchas estaban cerradas. Pero el tema del rodeo, el rodeo es una tradición de Chile y eso es lo que quieren atentar. Pero sí, vas a ver por qué esta constitución es indigenista, porque de esta forma nos quieren ir quitando poco a poco nuestra identidad como chilenos. Y es por eso que ellos atentan contra el rodeo, porque en cierta forma eso es un deporte que es tradicional de Chile, en donde obviamente ellos quieren ir poco a poco quitando nuestra identidad como chilenos, ya sea atacando y otros símbolos y otras situaciones. En cuanto al maltrato en el rodeo, por supuesto que de repente pueden haber abuso y todo eso, pero eso se puede reglamentar, se puede regular y se ha ido regulando con los años. Hoy en día hay muchas cosas que antes se utilizaban que ya no se utilizan. Entonces, estar atentando contra lo que es considerado el deporte nacional, porque ellos consideran que hay maltrato animal, yo les quiero decir que la verdad es que eso es regulación de ley, no es necesario ni siquiera ponerlo en la Constitución, ni menos escuchar a ella hablar de todo eso, porque la verdad es que no le veo sentido. Regulémoslo, obviamente, y ha mejorado con los años mucho, y después yo te puedo decir que la gente del campo es por lejos la gente que más quiere a sus animales. Los cuidan demasiado. La persona, o sea, todos vimos el video de la persona que le mataron el caballo allá en el sur, cómo lloraba. Y decía, esto no se hace, esto es maldad pura. Ellos aman a sus animales.
Esa niña que estaba hablando ahí, dudo que ame sus animales como los quiere esta persona. Después, atentar contra la casa. O sea, me encuentro impresionante la ignorancia de esa mujer cuando habla de que vamos a castrar a los animales que son introducidos. Sí, partamos por castrar a todos los conejos, a ver si puedes pillarlos. Resulta que porque el conejo es una especie introducida, y no sé si ella lo sabe o no, y resulta que cuando una persona caza un conejo, está haciendo un favor a la naturaleza, porque como es un animal introducido, afecta a todos los demás animales que son originarios de acá de Chile. La persona que caza un jabalí está haciendo un beneficio a la naturaleza, porque los jabalíes, para poder alimentarse, rompen tierras que después no crece nada ahí. Y en muchos aspectos, como hablamos del castor en el sur. Entonces, yo entiendo que hay que cuidar y proteger a los animales, lo entiendo, y esa es nuestra labor, pero cuando estamos hablando de animales que son introducidos en nuestro ecosistema y que generaron impacto a la ganadería, a la agricultura, en cuanto a también a zoonosis y enfermedades que se transmiten a las personas, resulta que no veo ni un problema que alguien pueda cazar. Y eso también, bueno, va acorde a lo que nos están pidiendo hoy en día, que la gente entregue su arma. Entonces al final va todo asociado, todo, que es limitarnos, quitarnos derechos a través de una causa. Y como ella misma lo decía, al final lo que quieren es ellos ir atacando las industrias que les molestan. Exacto. Y poco a poco. Carlos Alberto, te invito a ver... Una sola cosa. Dime. Otra ignorancia grande. Cuando ella habla de que la industria ganadera es la que más contamina, yo me encantaría decirle y preguntarle si ella sabe cuántas hectáreas se necesitan para hacer plantaciones de soya. Que el argumento de la gente que es vegana y todas estas cosas es que cómo es posible, o vegetariana, que la cantidad de contaminación que produce la industria ganadera. Bueno, le quiero decir que cuando quieren plantar soya, destruyen áreas verdes completas para poder plantar soya. La soya que consumen, entonces al final el impacto que ellos provocan con su alimentación vegetariana muchas veces es mucho más dañina que la industria de carne, porque la industria de carne muchas veces es intensiva, o de hecho uno ve como las vacas están pastando, donde hay todo se ven, de hecho está felices las vacas pastando, las bostas que generan abono para que crezcan nuevos pastos, y la verdad es que esos terrenos no se pierden. En cambio, cuando tú haces plantaciones de soya, literalmente destruyes todo lo que hay para poder plantar soya. Destruyes todo el ecosistema, destruyes todo. Entonces, creo que ella tiene que informarse un poquito más antes de hablar sobre estos temas que claramente no entiende. Carlos Alberto, de pronto se siente como un ruido en tu audio, quizás se pasa a... puede ser que... Sí, se pasa como con tu chaqueta, se topa, digamos. Perfecto. Bueno, entonces los invito a todos a ver al convencional Alfredo Moreno en su alocución durante la comisión de... Dice que los animales son seres sintientes y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero dice mucho más, y al leer este informe veo que lo que se ha dicho en la Comisión de Medio Ambiente es que esta es una propuesta civilizatoria y buscar un modelo alimentario que no se base en el sufrimiento y muerte del animal, ni tampoco en el uso y consumo de sus cuerpos de forma masiva o industrial. ¿Un Chile sin asados? El Estado no tiene por qué decirle a las personas qué es lo que pueden o no comer. Así como muchos de ustedes y de nosotros exigen que el Estado salga de nuestras piezas, lo que está perfecto, yo exijo también que no lo sienten en nuestras mesas. En este informe se dice en 6 ocasiones distintas que tradiciones chilenas y otras actividades con animales deberían terminarse. Este informe y sus artículos aseguran que quieren evitar la crueldad contra los animales. Ayer una convencional nos preguntaba si es que creemos que nuestras tradiciones son crueles, y yo le voy a responder: no, no son crueles. Citando las palabras de 2021 del presidente electo Gabriel Boric, la gente del campo es la que más interesada está en cuidar el bienestar de los animales. El problema no es que se quiera proteger a los animales, para eso cuentan con nosotros. El problema es, ¿quién define lo que es crueldad? Porque si le preguntan a la gente de mi región, del Maule, ¿qué es crueldad? Seguramente les dirán que cruel es tener a un pájaro en una jaula, a un pez en un tanque, a un perro en un departamento, en una ciudad. ¿Y entonces qué? ¿Le obligamos a las personas en la ciudad que dejen a sus animales? ¿O eso solo aplica para la gente que vive en el campo? Si se aprueba esta iniciativa desde Santiago o otra capital regional, con un teléfono con buena conectividad, con una perspectiva civilizatoria, decidirán qué es cruel y qué no lo es. A nosotros nos notificarán por correo o por las noticias, pero estando en un caballo arriba de un cerro en alguna zona rural de Chile, seguramente nos enteraremos cuando ya sea muy tarde. Y tal como dijo el presidente electo, un burócrata desde Santiago
sin ninguna relación ni pertinencia cultural, quien decida qué es civilizado y quién no lo es. Es una de las peores expresiones del centralismo que supuestamente aquí se quiere cambiar. Los animales son sintientes y en eso estamos de acuerdo. Nuestra relación con ellos es vital y por eso pido que eso de dejar el centralismo se aplique no solo cuando conviene. Les invito a hacer lo mismo que hizo el presidente electo. No vayan solo a las ciudades en regiones, salgan al campo, junten algo de tierra en los zapatos, conversen con la gente que trabaja ahí, seguramente llegarán a la misma conclusión a la que llegó el presidente electo. Para terminar, y quiero decirles que el campo tiene de todos los colores políticos y sociales. Quiero pedirles a todos mis colegas en sus respectivas comisiones, no dejemos al campo fuera de esta casa de todos. Muchas gracias, secretario. Toda la razón, Alfredo Moreno. Comparto absolutamente sus dichos. ¿Qué piensas tú, Carlos Alberto? Es lo que te decía, al final lo que quieren es atacar nuestras tradiciones, la gente del campo, que ellos defienden mucho y son muy arraigados, que quieren mucho a sus animales y todo, pero no atacan los verdaderos problemas, que son los animales introducidos, que eso sí generan un gran impacto. No atacan, como decía bien ahí, los animales que están en jaula o cosas por el estilo. Ellos van específicos a ciertas cosas o intereses que les importa, que es principalmente nuestras tradiciones a través del rodeo, los animales de campo y lo que es la industria, a través de lo que es la ganadería, la pesca y cosas por el estilo. Entonces es muy específico y muy claro qué tipo de animales ellos están protegiendo. Entonces, como te digo, creo que no tiene pie ni cabeza. Todo el tema legislativo en cuanto a animales se tiene que ver a través de leyes, a través del Congreso, obviamente ir mejorando, pero creo que no es un tema a nivel constitucional. Creo que es un error considerar a los animales como seres sintientes en la Constitución, y sobre todo considerando que la gama de animales es bastante amplia y quién va a ser el burócrata de turno que me va a decir dónde comienza la asistencia en qué animal. De una garrapata hacia adelante es un sintiente y no... ¿Quién define eso? Y al final son los mismos burócratas de turnos que van a definirlo de acuerdo a los intereses que tengan, ya sea económico o ya sea partidista o ideológico. Y es por eso que creo que hay que tener súper alto cuidado. Te invito entonces ahora a revisar un video de Felipe Guido, quien es profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Esta entrevista la dio en el EMOL, en el Mercurio Online. En las Adelante, relaciones señor jurídicas director. hay básicamente dos cosas, ¿no? Sujetos, que son los que establecen entre ellos la relación jurídica, y objetos, que son no necesariamente cosas materiales, pero que son sobre lo cual se da la relación jurídica, ¿no? Entonces uno dice, mira, en una compraventa de un bien inmueble, de una casa, está el que compra, un señor, que yo, el que vende, y la casa, ¿no? Y la casa es objeto de esa relación jurídica, ¿no? Hasta ahora, los animales habían sido objeto de la relación jurídica, ¿no? Y por eso se pueden comprar y vender, ¿no? De hecho, uno puede comprarse un caballo y vender una vaca, etc. Y se puede hacer cierto uso de los animales, que se usa de los animales para alimentación, se usa de los animales, que para recreación, se usa de los animales, para experimentación, etc. Todo lo cual tiene sentido en la medida en que son objetos. Si son sujetos de derecho, si afirmamos de ellos una dignidad tal por lo cual hay que reconocerles derechos, bueno, entonces todo esto tendría que ser revisado, ¿no? Porque, claro, sujeto de derecho, por ejemplo, reconocemos a la persona humana, ¿no? Reconocer la sintiencia como aquel factor que permite poner una línea limítrofe entre quienes son sujetos de derecho y quienes no lo son. ¿Qué consecuencias tiene? La verdad es que con esta formulación no lo sabemos, ¿no? Claro, también cómo el Estado va a seguir esa línea de proteger a los animales. Exactamente. Lo que desgraciadamente pasa cuando la ley ambigua, especialmente una ley tan importante como la Constitución, en esta o en cualquier otra materia, es que en el fondo se abre un espacio grande para el poder. O sea, al final uno dice, mira, ¿esto qué significa? Nadie sabe. Va a depender de quien tenga el poder el día de mañana, ¿no? De quien tenga el poder parlamentario, de quien tenga el poder ejecutivo. Y entonces, en la medida en que haya una marcha cultural hacia el animalismo, entonces, bueno, parece que la legislación irá en esa dirección, etc. Cuando en realidad las constituciones, para lo que debería servir sobre todo, es para proteger ciertas cosas, incluso si se vuelvan contramayoritarias, ¿no? O sea, si tuvieran una mayoría de esclavistas, que habría una constitución que no posibilitara el esclavismo, no obstante que culturalmente no hubiéramos ido hacia allá, ¿no? O sea, claro, una ambigüedad como esta posibilita que el día de mañana a lo mejor tengamos una mayoría de personas que
que piensan en el veganismo activo como proyecto político, la prohibición del uso de los animales de cualquier modo, tiene este concepto del veganismo, y que por lo tanto restringiera radicalmente la libertad de aquellos que pensamos que no es el lugar de los animales en las relaciones jurídicas y que en cambio es lícito el uso racional, por supuesto, de los animales, que eso no niega nuestra responsabilidad, que tenemos un deber, de evitar la crueldad, de evitar el sufrimiento inútil, etcétera, etcétera, pero que los animales están en otra posición distinta de las personas respecto en el contexto de las relaciones jurídicas. El problema es la cuestión anterior de hay en el animal una dignidad tal, un valor intrínseco, un bien en sí, semejante al que hay en una persona. Déjame ponerlo en un ejemplo para que se entienda, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos de paseo a África, Patricia, estamos en un safari y vemos que un león persigue a una gacela, ¿tienes la sensación de que tendríamos el deber moral de intervenir, si pudiéramos, para evitar que el león se coma la gacela? Como que parece que no, ¿no? O sea, como que tenemos la sensación de que ese es el orden de la naturaleza, que bueno, ya. Ahora, si vemos un león persiguiendo a un niño y tenemos la posibilidad de intervenir, ¿tendríamos esa sensación de que debemos intervenir y que cometeríamos una gran injusticia? Ahora, el león en ambos casos está haciendo lo mismo. El león se está alimentando, ¿no?, de carne, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre la gacela y el niño? O sea, solo habrá una diferencia si reconocemos una dignidad especial en el niño que no en la gacela, que no significa negarle nada a la gacela de lo que la gacela es, ¿no? Y ni negar nada de nuestras responsabilidades respecto a la gacela, y tenemos que ayudar a mantener los equilibrios ecosistémicos, y tenemos que evitar la crueldad, y tenemos que evitar todo eso. Pero en el niño parece que hay algo más, ¿no? En la persona hay algo más, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es eso más? Bueno, toda la tradición jurídica y filosófica de Occidente, hasta 50 años, cuando se destapa esta discusión, lo había vinculado con la libertad, con la racionalidad, con lo que entendimos como lo que siempre se llamó espíritu, ¿no? Es decir, la persona, el carácter espiritual, etc., ¿no? Toda la razón, qué buen ejemplo nos dio el profesor Widow de la Universidad Católica. Y te quiero mostrar un último video que es un testimonial de Boris Muñoz que realizó la Sociedad Nacional de Agricultura. Adelante, señor director, por favor. Hola, mi nombre es Boris Muñoz. Me encuentro acá en la ciudad de Osorno, una de las zonas ganaderas y productoras de carne más importantes del país. Trabajo en un frigorífico del rubro de la carne y soy además dirigente sindical de uno de los sindicatos base de esa industria. A continuación voy a leer un texto de la Convención Constitucional y el artículo 23 que desarrolló la siguiente comisión. La Comisión del Medio Ambiente, Derecho de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y el Modelo Económico, en el artículo 23 dice lo siguiente: respecto a los animales son sujetos de especial protección, eso lo tenemos claro. El Estado los protegerá reconociendo que ellos sienten y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Lo que nos preocupa a nosotros es que la Constitución quede plasmada y que algún grupo de personas radicales puedan terminar con nuestro rubro a través de presiones. Es decir, que un grupo de personas terminen con una actividad que lleva muchos años en esta región y en muchas regiones del país, y donde directamente e indirectamente trabajan más de 3.000 personas. Chile necesita cambio, pero con los pies en la tierra. Bueno, esa es la campaña que ha estado impulsando la Sociedad Nacional de Agricultura con testimonios directamente de los afectados, ¿no? Ya, mira, hartas cosas. Lo primero, lo que dice él es absolutamente correcto. Se va a ver afectado el rubro, sobre todo por un burócrata de turno que es que resulta, también se puede prestar para extorsiones, porque como la Constitución habla de que
no puede haber maltrato animal, la propiedad privada queda bastante debilitada con esta constitución. Cualquier burócrata de turno puede decir, oye, en tu predio sabes que están maltratando animales, así que si es que tú no sigues esto, constitucionalmente vamos a tener que cerrar tu negocio. Entonces se afecta bastante en ese tipo. Como hablaba también el abogado, claro, están tratando de poner al mismo nivel a las personas que los animales. Es una locura. Yo soy médico veterinario, yo adoro los animales, me fascinan todos los animales, todo, desde una serpiente, yo tengo una serpiente mascota, me encantan los animales. Pero resulta que eso no significa que yo tenga que ponerlo en el mismo nivel. Encuentro aberrante una constitución que habla que los animales son seres sintientes, pero esa misma constitución no habla nada de la guagua que está por nacer, de que no le reconoce casi derechos. O sea, ¿cómo me pueden decir que una garrapata es sintiente y una guagua que está por nacer no tiene ninguna sintiencia y no siente nada? Cuando mi señora está embarazada de 3 meses y ella siente como su guata patea, en la ecografía vi cómo abría la boca, cómo está formando sus deditos, cómo está todo formado. Y tenemos una constitución que no le reconoce sintiencia a esos seres, pero sí le reconoce sintiencia, bueno, a una garrapata, a un protozoo, a una tenia que está en la guata del animal. Entonces, eso es una locura. Yo lo único que, de esta forma, quiero transmitir que la preocupación con los animales no se da por eslogan, se da por crecimiento económico de los países. Mientras los países logran crecer económicamente mejor, se logran satisfacer las necesidades básicas de las personas de mejor forma. Al satisfacer las necesidades básicas de las personas, vivienda, salud, educación y todas esas cosas que tenemos que preocuparnos, ahí podemos empezar a preocuparnos, chutas, es que ahora empezamos a preocuparnos de los animales. Pero ¿cómo nos vamos a preocupar de los animales si todavía tenemos gente que vive en campamentos, si tenemos gente que no tiene hora para los hospitales y una sucesión de cosas? Los animales pasan a segundo plano. Y eso es lo que ocurrió en Chile. Resulta que hasta antes de la insurrección, para mí, o el estallido social, como quieran llamarlo, los animales tenían una gran preocupación. Había salido la ley Cholito, habían salido reglamentos, había mucha gente preocupada por los animales. Pero después de lo que ocurrió, los animales pasaron a segundo plano. Hoy en día ya nadie habla de los animales. Es por eso que los países Es por eso que los países desarrollados, es lógico, es como los países desarrollados. Yo tuve la suerte de vivir un año en Australia, en Australia la preocupación por los animales, el ecosistema, es gigantesco, pero es gracias a que lograron ser un país desarrollado, donde lograron satisfacer las necesidades de las personas, y gracias a eso pudieron empezar ya a preocuparse de otras aristas de la sociedad. Si esto es lo mismo que en todo orden de cosas, si tú no tienes los pisos de tu casa bien hechos, no vas a poder construir una buena casa. Si es que tú no tienes una sociedad en donde gracias al crecimiento económico, gracias a todas las cosas que hemos visto en los últimos 30 años, se logra una mejor sociedad en todo orden de cosas, los animales siempre van a pasar a segundo plano. Y resulta que al final lo que se logra es que estas personas con discursos populistas, con eslogan, lo que logran es atraer sus ideales para afectar las industrias que a ellos les interesa afectar, pero que en la práctica no están protegiendo a ningún animal. El día que esa misma animalista en la convención me digan, ¿sabéis que vamos a regular y queremos trabajar por el atropello de animales en las calles? Resulta que los perros que están persiguiendo a los pudú, o una serie de maltratos que ocurren sobre todo a nivel de ganadería. La industria de ganadería pierde millones de dólares anualmente por cabezas de ganado que son atacadas por perros. Y los animalistas no dicen nada contra eso. A ellos no les molesta. A ellos les afecta que le maten el perro, pero no les molesta que le maten la vaca. Les molesta que la gente produzca la vaca, pero no se preocupan de que, chuta, hay animales que matan a la vaca. Entonces, son tan incoherentes en su discurso y lamentablemente como utilizan frases bonitas como la sintiencia, sujetos de derecho. Por favor, un animal no puede ser sujeto de derecho porque no tiene quien lo represente, y al final lo único que lo representar van a ser los burócratas de turno para poder meter sus ideales y sus normas y todas las cosas que hemos visto. Exactamente. Bueno, ya llegamos entonces al final de nuestro 5º capítulo de Espejo Constitucional. Queremos agradecer a Carlos Alberto Andrews, cierto, médico veterinario, panelista de FNM, por su presencia, y queremos también dejarlo invitado para una próxima oportunidad más adelante, ¿cierto, Carlos Alberto? Feliz de la vida, cuando quieran. Muchas gracias, Carlos Alberto, por tu tiempo, por tu disposición y por la claridad que tienes al explicarnos todos estos temas tan importantes. Bueno, y seguimos entonces. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Les recuerdo dar like a este programa, compartir, pueden hacer sus reels, pueden compartir este programa, no sé, por WhatsApp, hacer sus reels, sus TikToks, tanta cosa que tienen hoy en día para poder
difundir las ideas, ¿no? Las ideas de la libertad. Muchas gracias entonces a todos quienes nos acompañaron hoy en este 5º capítulo. Este martes es feriado, el próximo martes, por lo que no habrá programa, pero los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana para seguir comparando la Constitución vigente con el borrador que nos propone la Convención Constitucional. Vamos a tener el próximo viernes, les cuento, a Paz Charpentier para hablar de derechos sociales. Va a estar muy, muy bueno este programa, tal como el que estamos ahora con Carlos Alberto. Son todos temas muy importantes. Y bueno, eso, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias, Carlos Alberto, y será hasta el próximo capítulo. Chao. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.